Durante años, Tyler Henry construyó su reputación descubriendo secretos que otros creían que eran imposibles de conocer. Sentado frente a familias afligidas, celebridades de Hollywood y audiencias escépticas, entregó mensajes que a menudo dejaban a la gente atónita y en silencio. Millones de personas lo vieron describir detalles profundamente personales, recuerdos emocionales y conexiones familiares que parecían más allá de cualquier explicación ordinaria. Sin embargo, mientras revelaba las verdades ocultas de los demás, ocultaba silenciosamente un aterrador secreto propio. Para el público, Tyler parecía tranquilo, confiado y completamente en control. Se había convertido en uno de los médiums psíquicos más reconocidos de Estados Unidos y había construido una enorme carrera a través de apariciones en televisión, giras con entradas agotadas y emotivas lecturas de celebridades. Su don, creyera o no la gente en él, lo había transformado en un fenómeno cultural. Pero detrás de las cámaras y de las apariciones públicas cuidadosamente gestionadas, se estaba desarrollando una batalla mucho más seria. Durante casi una década la carrera de Tyler pareció imparable. Los espectadores sintonizaron para verlo conectarse con personas que habían perdido a sus seres queridos, ofreciéndoles consuelo a través de lo que describió como impresiones intuitivas y conocimientos emocionales. Sus lecturas generaron momentos virales, reacciones emotivas y debates interminables. Algunos lo vieron como una prueba de que la conciencia sobrevivió a la muerte. Otros lo veían como un artista talentoso. Independientemente de dónde estuviera la gente, no podían dejar de mirar. A medida que su fama siguió creciendo, también lo hizo el escrutinio que lo rodeaba. Los críticos cuestionaron la legitimidad de sus habilidades, acusándolo de utilizar técnicas psicológicas, conjeturas fundamentadas e información cuidadosamente recopilada. Los foros en línea analizan sus lecturas cuadro por cuadro. Los escépticos argumentaron que su don no era más que desempeño. Tyler, rara vez, respondió directamente, prefiriendo centrarse en su trabajo y permitir que el público tome sus propias decisiones. Pero mientras los debates públicos continuaban, algo mucho más alarmante estaba sucediendo detrás de escena. La persona que construyó toda una carrera en torno a la claridad mental, la percepción y la intuición, estaba empezando a experimentar síntomas aterradores que ya no podía ignorar por completo. Al principio, parecían pequeños y fáciles de descartar. Las señales eran lo suficientemente sutiles como para que la mayoría de los espectadores nunca las notaran. Durante entrevistas y apariciones en vivo, Tyler ocasionalmente perdía el hilo de sus pensamientos. A veces hacía una pausa en mitad de una frase, como si de repente se le hubiera escapado un recuerdo. Las conversaciones, que alguna vez fluyeron naturalmente, comenzaron a sentirse ligeramente fragmentadas. Los cambios fueron menores, pero los seguidores de toda la vida comenzaron a notar que algo parecía diferente. Con el tiempo los síntomas se volvieron más difíciles de ocultar. Tyler frecuentemente se presionaba los dedos contra las sienes mientras hablaba. Su discurso se hizo más lento ocasionalmente. Hubo momentos en los que parecía distraído o mentalmente agotado de maneras que parecían inusuales en comparación con su comportamiento normalmente sereno. Los fanáticos comenzaron a discutir los cambios en línea, preguntándose si el estrés o el agotamiento podrían estar afectándolo. Al principio, Tyler descartó esas preocupaciones. Como muchas figuras públicas, continuó trabajando a pesar de su malestar y evitó llamar la atención sobre sus luchas personales. Las exigencias de su carrera siguieron siendo intensas. Los horarios de rodaje, las apariciones públicas, las lecturas, las entrevistas y los viajes dejaban poco espacio para el descanso. Para los de afuera, parecía que todo seguía bajo control. Luego llegaron las migrañas. Estos no eran dolores de cabeza comunes y corrientes. Más tarde, Tyler describió episodios de intensa presión en los que sentía como si algo dentro de su cráneo empujara hacia afuera. El dolor podría volverse abrumador, alterando su concentración y dejándolo mentalmente agotado. Lo que empezó como un problema ocasional, poco a poco se volvió imposible de ignorar. Aún más preocupantes fueron los problemas de memoria que siguieron. Tyler admitió que hubo momentos en que las conversaciones desaparecieron de su memoria poco después de suceder.
Los detalles que deberían haber permanecido claros de repente parecían distantes o incompletos. A veces terminaba de hablar de algo importante y le costaba recordarlo momentos después. La experiencia fue inquietante no solo para él sino también para quienes lo rodeaban. Con el tiempo desarrolló un hábito que reflejaba lo preocupado que se había vuelto. Comenzó a escribir todo inmediatamente. Notas, recordatorios, conversaciones, ideas, cualquier cosa que considerara importante tenía que registrarse antes de que desapareciera de la memoria. Para alguien cuya carrera entera dependía de la percepción, la conciencia y la agudeza mental, esa realidad era profundamente inquietante. Era imposible pasar por alto la ironía. Millones de personas conocían a Tyler como alguien que afirmaba tener acceso a información que otros no podían percibir. Sin embargo, en privado estaba cada vez más preocupado por su propia capacidad para confiar en su memoria. El contraste entre su imagen pública y sus temores privados no podría haber sido más dramático. Lo que la mayoría de los espectadores no se dieron cuenta fue que los problemas de salud de Tyler no eran del todo nuevos. Mucho antes de que el público comenzara a notar los síntomas, ya había pasado años viviendo bajo la sombra de una enfermedad neurológica grave. El problema surgió por primera vez cuando solo tenía 18 años. Después de sufrir persistentes dolores de cabeza, Tyler se sometió a pruebas médicas que revelaron algo alarmante. Los médicos descubrieron un quiste coloide congénito ubicado cerca del tercer ventrículo de su cerebro. Aunque técnicamente se clasifican como benignos, los quistes coloides pueden volverse extremadamente peligrosos si interfieren con el flujo del líquido cefalorraquídeo. Cuando ocurren tales bloqueos, la presión dentro del cerebro puede aumentar rápidamente. En casos graves, los pacientes pueden experimentar convulsiones, pérdida del conocimiento, daño neurológico o incluso muerte súbita. Aunque la palabra benigno a menudo suena tranquilizador, los médicos entendieron que la condición de Tyler conllevaba riesgos muy reales. En ese momento la cirugía eliminó con éxito el quiste y Tyler pareció recuperarse bien. Públicamente, la cuestión pasó a un segundo plano. Su carrera siguió creciendo, las oportunidades televisivas se ampliaron y la vida pareció volver a la normalidad. Sin embargo, en privado, la posibilidad de que se repita nunca desapareció por completo. Años más tarde esos temores empezaron a regresar. A principios de 2025 se intensificaron las especulaciones sobre la salud de Tyler. Algunos observadores creían que los síntomas físicos eran simplemente el resultado del agotamiento. Después de años de lecturas emocionalmente exigentes, viajes constantes y filmaciones sin parar, el agotamiento parecía una explicación razonable. Otros sospechaban que el estrés estaba afectando su bienestar. Voces más cínicas ofrecieron diferentes teorías. Ciertos críticos sugirieron que las experiencias de Tyler podrían estar relacionadas con anomalías neurológicas más que con habilidades sobrenaturales. Se preguntaron si la misma condición que afectaba su cerebro también podría influir en las percepciones que describía durante las lecturas. Las discusiones en línea se volvieron cada vez más acaloradas a medida que partidarios y escépticos debatían la conexión. A lo largo de todo esto, Tyler permaneció en gran medida en silencio. Continuó filmando proyectos. Continuó asistiendo a eventos. Continuó promocionando los próximos trabajos. Ante el mundo exterior parecía decidido a seguir adelante como si nada significativo hubiera cambiado. Sin embargo, detrás de escena, las circunstancias se estaban volviendo rápidamente más serias. Entonces todo se detuvo. Sin previo aviso, Tyler desapareció de las actividades públicas. Las apariciones programadas fueron canceladas. Los proyectos se retrasaron. Los fanáticos inmediatamente comenzaron a especular sobre lo que había sucedido. Los rumores se difundieron rápidamente en las redes sociales y la preocupación crecía cada día que pasaba. Poco después, la verdad salió a la luz. Tyler Henry había sido sometido a una cirugía cerebral de emergencia. La noticia conmocionó incluso a muchos de sus seguidores más cercanos. Los informes indicaron que la operación duró casi 7 horas. Los cirujanos trabajaron para drenar el quiste recurrente y al mismo tiempo eliminaron el crecimiento adicional que se había desarrollado cerca del área afectada.
Lo que antes parecía una preocupación médica lejana se había convertido de repente en una realidad que amenazaba la vida. El proceso de recuperación resultó difícil. Después de despertar de la cirugía, Tyler supuestamente experimentó periodos de pérdida temporal de memoria. Preguntó repetidamente a los médicos si la operación había sido exitosa. A veces le costaba recordar momentos personales de su propia vida. Algunos recuerdos que involucraban a su socio de toda la vida, Clint Godwin, parecían frustrantemente fuera de su alcance antes de regresar gradualmente. Para Tyler, la experiencia fue a la vez aterradora y profundamente emotiva. Un hombre cuya identidad pública giraba en torno a la memoria, la intuición y la conexión emocional, de repente se encontró cuestionando su propia certeza mental. Las mismas habilidades que habían definido su carrera parecían vulnerables en formas que nunca había imaginado. Fue una experiencia que lo obligó a enfrentar temores mucho más personales que cualquier crítica de los escépticos. Los seguidores respondieron con simpatía y admiración. Mucha gente vio un lado diferente de Tyler durante este período. En lugar del confiado medio televisivo, vieron a un joven vulnerable que se enfrentaba a una auténtica crisis médica. Su franqueza sobre la enfermedad ayudó a humanizar a alguien que a menudo había sido visto a través del lente de la controversia y la fascinación pública. Para los escépticos, sin embargo, la situación planteó preguntas adicionales. Tyler había descrito frecuentemente sus lecturas no como conversaciones con espíritus, sino como impresiones repentinas, descargas emocionales y destellos de información que aparecían en su mente. Después de conocer su condición neurológica, algunos críticos se preguntaron si esas experiencias podrían estar influenciadas por el propio cerebro. La discusión sobre sus habilidades se volvió aún más compleja. No surgió ninguna respuesta definitiva. La ciencia médica podría explicar el quiste, podría explicar los síntomas, podría explicar la cirugía, pero no pudo responder preguntas más amplias sobre la intuición, la percepción o las experiencias que Tyler describió a lo largo de su carrera. Esos debates continúan hasta el día de hoy. Sin embargo, mucho antes de que existiera la controversia, Tyler Henry era simplemente un adolescente tranquilo que crecía en Hanford, California. Nada en él coincidía con el estereotipo dramático que mucha gente asocia con los psíquicos de la televisión. Era de voz suave, reservado, y a menudo se sentía incómodo con la atención. Irónicamente, esa naturaleza reservada se convirtió en una de las razones por las que el público confiaba en él. A diferencia de muchos medios televisivos que se basaban en representaciones teatrales y declaraciones dramáticas, Tyler se presentó de manera diferente. Rara vez hablaba con una certeza más allá de lo que decía percibir. A menudo describía la información con cautela, enmarcándola como impresiones, emociones, símbolos o imágenes fragmentadas, en lugar de verdades absolutas. Según Tyler, todo empezó cuando tenía 10 años. Una tarde, de repente, experimentó la abrumadora certeza de que algo le había pasado a su abuela. Sin previo aviso, le dijo a su madre que había muerto. Momentos después, la familia recibió una llamada telefónica confirmando que su abuela había sufrido un infarto mortal. El suceso le dejó un profundo impacto. Tyler explicó más tarde que no escuchó voces ni vio apariciones. En cambio, experimentó lo que describió como un intenso sentimiento de conocimiento. La distinción sería fundamental para explicar sus habilidades a lo largo de su carrera. En lugar de reivindicar encuentros sobrenaturales dramáticos, describió sus experiencias como ideas intuitivas que llegaban sin explicación. Cuando entró en la adolescencia, sus lecturas empezaron a llamar la atención. Los amigos compartieron historias con familiares. Los familiares compartieron historias con extraños. Poco a poco, la noticia se extendió más allá de su ciudad natal. Lo que comenzó como experiencias privadas evolucionó hasta convertirse en algo mucho más grande. Al poco tiempo, personas ajenas a su comunidad lo buscaban. Originalmente, Tyler había planeado un futuro muy diferente. Tenía la intención de convertirse en enfermero de cuidados paliativos, creyendo que el cuidado de personas cercanas al final de la vida coincidía con su profunda sensibilidad hacia el dolor y la pérdida. Se matriculó en cursos de enfermería después de la secundaria
y esperaba seguir una carrera en el sector de la salud. En aquel momento la fama no formaba parte del plan. Entonces Hollywood vino a llamar. Todo cambió en 2015 cuando Tyler apareció en Keeping Up with the Kardashians durante una lectura con Kris Jenner. El segmento se extendió rápidamente por Internet, generando una enorme atención. Los espectadores vieron cómo Tyler hacía referencia a conexiones familiares fallecidas y detalles personales que parecieron tomar a Jenner completamente por sorpresa. La reacción fue inmediata. Millones de personas que nunca habían oído hablar de Tyler Henry de repente supieron su nombre. Algunos quedaron asombrados. Otros se mostraron escépticos. Pero casi todos coincidieron en una cosa: había llegado un personaje televisivo nuevo y muy inusual. Lo que sucedió a continuación transformaría a un joven tranquilo de Hanford en uno de los médiums psíquicos más reconocidos del mundo, emprendiéndolo en un camino que le traería éxitos extraordinarios y desafíos que nunca podría haber imaginado. Los espectadores quedaron fascinados por dos cosas a la vez: las reacciones emocionales y la extraña compostura de Tyler mientras las expresaba. Poco después, una cadena de televisión de entretenimiento estadounidense lanzó Hollywood Medium con Tyler Henry. El formato era simple, pero adictivo. Tyler conoció a celebridades uno a uno y brindó lecturas sobre sus seres queridos fallecidos. Algunas sesiones se volvieron emotivas de inmediato. Otros se desarrollaron lentamente antes de llegar a detalles profundamente personales que sorprendieron a los invitados. Las estrellas de reality que llegaban escépticas a menudo salían visiblemente conmocionadas. Lo que separaba a Tyler de los psíquicos de la televisión de mayor edad era su tono. No se presentó como espiritualmente superior ni omnisciente. Admitió abiertamente que podría estar equivocado. En las entrevistas reconoció que no todos los detalles llegan correctamente y que la interpretación siempre influye. Esa humildad lo hizo parecer más digno de confianza ante el público que ya sospechaba de la televisión psíquica. Su lista de celebridades se expandió rápidamente. Tyler leyó para actores, atletas, músicos y personalidades importantes de los reality shows. Algunos momentos se convirtieron en sensaciones virales en línea. Durante una lectura, hizo referencia a detalles familiares muy personales que no eran conocidos públicamente en ese momento. En otro, identificó correctamente las descripciones físicas y las circunstancias emocionales que rodearon a los familiares fallecidos. A finales de la década de 2010, Tyler había pasado de ser una figura televisiva de nicho a una marca de celebridades completa. Publicó memorias de gran éxito de ventas, lanzó giras por todo el país y consiguió un gran número de seguidores en línea. Posteriormente, Netflix amplió su alcance a través de Life After Death, con Tyler Henry y Live from the Other Side. Esos proyectos intentaron mostrar una versión menos filtrada de su proceso, en parte en respuesta a las acusaciones de que la edición exageraba la precisión de sus lecturas. El ascenso de Tyler también reflejó un momento cultural más amplio. El público se había interesado profundamente en el duelo, la curación y el cierre emocional. Incluso las personas que dudaban de sus habilidades admitían a menudo que parecía sincero. Esa sinceridad se volvió fundamental para su imperio. Sin embargo, los críticos lo acusaron de lectura en frío, lectura de señales subconscientes y de confiar en información investigada. Tyler negó constantemente esas acusaciones y sostuvo que evita la información previa antes de las lecturas. A pesar de años de escepticismo, ninguna controversia frenó seriamente su impulso. A medida que la fama de Tyler crecía, también lo hacían los momentos que dejaron incluso a los escépticos preguntándose lo que acababan de presenciar. Las predicciones que sorprendieron a todos. La carrera de Tyler Henry sobrevivió a las críticas por una razón por encima de todas las demás. Algunas de sus predicciones fueron difíciles de explicar. Los escépticos han pasado años analizando sus lecturas, señalando una redacción vaga y la mecánica de la lectura en frío. En muchos casos esas críticas tienen peso. Uno de los ejemplos más comentados involucró a la actriz y presentadora de televisión Ricki Lake. Durante una lectura, Tyler supuestamente le advirtió sobre incendios relacionados con daños a la propiedad y complicaciones con el seguro.
Según relatos que luego se compartieron públicamente, instó a tener precaución con cualquier cosa capaz de provocar llamas. En ese momento la advertencia parecía lo suficientemente abstracta como para pasarla por alto. Meses después, incendios forestales arrasaron el sur de California y la casa de Ricky Lake quedó destruida. Después, hizo referencia públicamente a la predicción de Tyler en línea, admitiendo que la advertencia la inquietó en retrospectiva. La historia se difundió rápidamente porque el momento parecía inquietante. Los críticos argumentaron que las advertencias de incendio en California no son conjeturas imposibles. Los partidarios respondieron que la especificidad que involucraba pérdidas de propiedad y cuestiones de seguros hacía que la predicción fuera más difícil de descartar. Otra lectura ampliamente discutida involucró al actor Tom Arnold y su entonces esposa Ashley Grossman. Según los informes, la pareja había luchado con problemas de fertilidad durante años. Durante la sesión, Tyler sugirió que sentía fuertemente la posibilidad de tener un hijo a pesar de las frustraciones e incertidumbres previas. Poco después, la pareja dio la bienvenida a una hija. Historias como esa fortalecieron la reputación de Tyler en Hollywood. Las celebridades a menudo ingresaban a las lecturas ya cargadas de dolor, miedo o incertidumbre emocional. Cuando los detalles llegaron con precisión, el impacto emocional se volvió enorme. Luego estaba Jenna Bush Hager. Durante una lectura, Tyler sugirió que eventualmente tendría un hijo, a pesar de que ya tenía hijas, e insinuaba públicamente que su familia estaba completa. Más tarde, dio la bienvenida a un bebé. Para sus seguidores, la predicción se convirtió en otro ejemplo de cómo Tyler identifica eventos futuros con una confianza inquietante. Pero quizás las reacciones más fuertes generalmente provinieron de detalles muy personales más que de predicciones amplias. En varias lecturas televisadas, Tyler identificó nombres, rasgos de personalidad, causas de muerte o referencias familiares simbólicas que visiblemente conmocionaron a sus invitados. La actriz Amber Rose se emocionó después de que Tyler hiciera referencia a un amigo fallecido relacionado con un accidente de motocicleta y joyas distintivas. En otro caso, Tyler discutió detalles que rodean al padre de Wiz Khalifa antes de que la información se publicitara ampliamente. Momentos como estos construyeron la credibilidad de Tyler de manera mucho más efectiva que las profecías dramáticas. Por supuesto, los críticos ofrecieron explicaciones de inmediato. Algunos argumentaron que los equipos de producción podrían investigar fácilmente a los invitados antes de filmar. Otros afirmaron que las celebridades revelan información sin querer a través del lenguaje corporal, reacciones faciales o señales emocionales. Los escépticos también señalan que las predicciones precisas se recuerdan con mucha más intensidad que las fallidas. La memoria humana naturalmente prioriza los momentos cargados de emociones sobre los errores comunes, pero esas críticas siguen siendo centrales en el debate que rodea la carrera de Tyler. Sin embargo, no todos los momentos llegaron como el público esperaba, y algunas predicciones regresaron más tarde para desafiar todo lo que la gente creía saber sobre él. Los errores que la gente todavía cuestiona. Por cada predicción que fortaleció la reputación de Tyler Henry, otra la destruyó. Esa tensión ha seguido su carrera desde el principio. Los seguidores se centran en los momentos que parecen imposibles de explicar. Los críticos se centran en los fracasos. A diferencia de los creyentes, los escépticos llevan registros. Una de las fallas públicas más famosas de Tyler involucró a Khloe Kardashian. Durante una lectura de 2016 en Hollywood Medium, Khloe expresó su preocupación por su relación con el jugador de la NBA Tristan Thompson. Los rumores sobre infidelidad ya lo rodeaban y ella parecía visiblemente ansiosa por hablar del futuro. Tyler la tranquilizó. Afirmó que no ve mayores problemas por delante y alentó el optimismo sobre la relación. La predicción envejeció terriblemente. En cuestión de meses aparecieron videos que mostraban a Tristan con otras mujeres. Siguieron más escándalos, incluidas acusaciones públicas de trampa y revelaciones de que había engendrado un hijo con otra mujer mientras aún estaba conectado con Khloe.
La relación colapsó pública y dolorosamente. Los fanáticos inmediatamente volvieron a visitar la lectura de Tyler. Para los críticos, el error se convirtió en uno de los ejemplos más claros de por qué no se debe confiar en sus predicciones. Más tarde, Tyler se defendió argumentando que el comportamiento humano y el libre albedrío podrían alterar los resultados. Los escépticos descartaron esa explicación como un conveniente control de daños. Las críticas no quedaron ahí. Un ejemplo controvertido fue el del actor Alan Thicke. Durante una lectura, Tyler supuestamente mencionó preocupaciones relacionadas con la salud del corazón y la circulación. Menos de un año después, Alan murió a causa de una disección aórtica. Los partidarios calificaron la advertencia de escalofriante, mientras que los críticos respondieron que las preocupaciones relacionadas con el corazón en los hombres mayores son estadísticamente comunes y, por lo tanto, menos impresionantes de lo que parecen emocionalmente. Ese debate define casi todos los momentos importantes de Tyler Henry. Otro problema involucra acusaciones de lectura en caliente, una técnica en la que los psíquicos recopilan información de antemano a través de investigaciones en lugar de medios sobrenaturales. Aún así, las sospechas persisten. La propia estructura de la televisión crea problemas. Los episodios se editan en gran medida para lograr ritmo e impacto emocional. Los espectadores nunca ven todas las declaraciones incorrectas, las pausas incómodas o las impresiones fallidas. Los escépticos argumentan que los momentos exitosos parecen mucho más extraordinarios una vez que horas de metraje se condensan en un segmento dramático. Los partidarios responden que la edición por sí sola no puede explicar algunos detalles muy específicos revelados durante las lecturas. Ese desacuerdo nunca se ha resuelto. Quizás la crítica más dañina proviene de antiguos clientes que luego describieron las sesiones como decepcionantes una vez que la atmósfera emocional se desvaneció. Algunos afirmaron que Tyler hizo suposiciones incorrectas o se basó en declaraciones lo suficientemente amplias como para aplicarse a casi cualquier persona que esté pasando por un duelo. Aún así, los errores de Tyler nunca han destruido por completo su credibilidad. La gente tiende a desconfiar de cualquiera que afirme ser perfecto. La disposición de Tyler a admitir errores lo hace parecer más sincero incluso para algunos escépticos. Aún así, los fracasos importan porque exponen el problema central que rodea su carrera. Si un psíquico puede ofrecer detalles asombrosamente precisos en un momento y predicciones profundamente erróneas en otro, ¿cómo debería evaluar el público la diferencia? Pero la revelación más inquietante no se encontró en ninguna lectura de una celebridad o predicción televisada, sino que quedó enterrada mucho más cerca de casa dentro de su propia historia familiar. Y después de todo lo que surgió allí, muchos empezaron a hacer una pregunta más difícil. ¿Y si el medio de Hollywood hubiera estado adivinando todo el tiempo la verdad escondida dentro de su familia? Durante años, Tyler habló abiertamente sobre la intuición, las emociones ocultas y la sensación de cosas que otras personas no podían ver. Construyó un imperio descubriendo verdades enterradas para extraños. Sin embargo, el secreto más oscuro relacionado con su propia familia permaneció invisible para él durante décadas. La historia comenzó mucho antes de que naciera Tyler. La mujer que conocía como su abuela era Stella Guidry Nestlé. Para los de afuera, ella parecía estricta y controladora. Debajo de esa superficie había algo mucho más oscuro. En la década de 1970, Stella se vio involucrada en crímenes que luego horrorizarían incluso a personas familiarizadas con casos violentos de crímenes reales. Según registros judiciales y relatos familiares, manipuló, abusó y aterrorizó a los miembros de su familia durante años. Según los informes, sus hijos vivían aislados. La atención médica fue descuidada y el miedo controló el hogar. Luego vinieron los asesinatos. En 1977, Stella trabajaba en un motel de California propiedad de Judy Wang y su socio Weidong Lee. Más tarde, los fiscales argumentaron que Stella quería el control de la propiedad. Finalmente disparó a ambas víctimas varias veces antes de involucrar a su hijo adolescente Peter en la eliminación de los cuerpos. Más tarde, Peter testificó contra su propia madre ante el tribunal.
Los detalles eran espantosos. Describió haber sido manipulado para ayudar a enterrar a las víctimas después de que Stella lo convenciera de que hombres peligrosos los matarían si él se negaba. Su testimonio se volvió central para el caso de la fiscalía. Stella finalmente fue declarada culpable de doble asesinato y sentenciada a cadena perpetua. La mayoría de la gente asumiría que la revelación por sí sola ya era suficientemente devastadora, pero no fue el final de la historia. Años más tarde, surgió otra verdad que destrozó por completo la comprensión que Tyler tenía de su historia familiar. En 2019, la madre de Tyler, Teresa, se hizo una prueba de ADN. Los resultados revelaron algo casi imposible de imaginar. Stella no era su madre biológica. Según informes que luego se discutieron públicamente, Stella supuestamente se había llevado a Teresa ilegalmente cuando era un bebé décadas antes. El descubrimiento sugirió un acto parecido a un secuestro escondido tras años de engaño. Las relaciones familiares que Tyler había aceptado durante toda su vida de repente se volvieron inciertas de la noche a la mañana. El impacto emocional fue enorme. Teresa admitió más tarde que la revelación le provocó emociones encontradas. Por un lado, se sintió aliviada al saber que no estaba biológicamente conectada con un asesino convicto. Por otro lado, el descubrimiento trastocó toda su identidad. Los hermanos a los que amaba cuando creció ya no estaban relacionados biológicamente con ella. Para Tyler, la situación conllevaba otra capa de ironía imposible de ignorar. Un hombre célebre por descubrir verdades ocultas no había logrado detectar secretos catastróficos dentro de su propia familia. Esa contradicción se convirtió casi de inmediato en munición para los críticos. Los escépticos señalaron la situación como prueba de que las habilidades de Tyler colapsan cuando se les retira de lecturas y entornos televisivos cargados de emociones. Los partidarios argumentaron que la intuición psíquica no funciona como la omnisciencia y no puede exponer todos los hechos ocultos en la vida de alguien. El propio Tyler parecía profundamente conmocionado por las revelaciones. A diferencia de las lecturas de celebridades diseñadas para televisión, esto fue brutalmente personal. Los crímenes, mentiras y manipulación estaban directamente entretejidos en los recuerdos de su infancia. La mujer relacionada con la terrible violencia había ayudado a formar la familia que lo moldeó. Lo que hace que la historia sea tan inquietante es lo normal que parecía desde fuera durante tantos años. Tyler pasó años revelando verdades ocultas sobre extraños y sus seres queridos perdidos. Sin embargo, la conmoción más profunda de su vida provino de su propio linaje. Cuando esa historia enterrada finalmente salió a la luz, no solo desafió su pasado, sino que planteó preguntas sobre todo lo que creía entender. ¿Crees que las habilidades de Tyler Henry son reales o simplemente una intuición increíblemente convincente? ¿Y podría su condición cerebral eventualmente afectar el don que lo hizo famoso? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.